Seguramente has oído hablar del último megaproyecto que ha comenzado a construirse en Arabia Saudita y promete cambiar la forma que van a tener las ciudades del futuro. ¿Pero de qué va todo esto? ¿Es posible edificar algo tan grande en medio del desierto? Y si es así, ¿cuáles son sus consecuencias? Mi nombre es Luis López de Toledo, soy arquitecto y hoy vamos a hablar de una de las megaciudades más grandes que se han querido construir jamás, The Line. Vale, empecemos dando unas pinceladas a todo su contexto. Para entender la tremenda magnitud que tiene The Line, tenemos que hablar de sus dimensiones. Este proyecto podría explicarse como dos torres de 500 metros de alto, como por ejemplo el One World Trade Center de Nueva York, que se desarrollan de forma continua, paralelas entre sí, a lo largo de 170 kilómetros en línea recta en el desierto. Efectivamente, es lo que estás pensando. The Line es un muro con la altura de un rascacielos y se parece más a la muralla de hielo de Juego de Tronos que a cualquier otro edificio que se haya construido antes. Eso sí, el muro de la serie era la mitad de alto y bastante más largo. Y spoiler alert, no terminó demasiado bien. La separación de estas dos pantallas entre sí es de 200 metros, lo cual ya nos empieza a dar una pista de lo que puede ocurrir dentro. Esto significa que es más alto que ancho y puede suponer un problema, como veremos más adelante. La ciudad fue presentada a los medios de comunicación hace unos meses por el príncipe heredero de Arabia Saudita. Se anunció como una metrópoli para 9 millones de personas, totalmente sostenible, y se aseguró que tendría una huella de carbono cero cuando esté en pleno funcionamiento. Según sus creadores, la energía se producirá de manera limpia, con placas solares y parques eólicos, y el agua se obtendrá directamente del mar a través de diferentes plantas desalinizadoras. Y la verdad, todo esto está muy bien desde el papel. Se vende un proyecto muy atractivo y sostenible que llame la atención a posibles inversores para que metan su dinero y financien la construcción. El problema es que la teoría hay que llevarla a la práctica y ahí es donde van a encontrar más de un inconveniente. Antes de analizar diferentes conceptos como el transporte o el crecimiento de la ciudad, vamos a comenzar con las referencias, porque este es el primer paso al que se debe enfrentar cualquier diseñador. Cuando se va a crear algo desde cero, lo más lógico es buscar primero si alguien ha pensado algo similar antes. Esto sirve para conocer los pros y los contras que ya se estudiaron en su día. Y efectivamente, The Line no es el primer modelo de ciudad lineal que se ha planteado en la historia. A finales del siglo XIX, el urbanista español Arturo Soria ya presentó su prototipo de ciudad lineal. Básicamente consistía en la creación de un núcleo urbano que se extendería a lo largo de un eje ferroviario con una serie de bloques de edificios a ambos lados de la vía y grandes espacios verdes en el centro. Su idea original también fue la de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y solucionar algunos de los problemas que ya existían en las ciudades industriales del siglo XIX. Este modelo nunca se llegó a construir, pero fue objeto de debate y sirvió para que otros arquitectos propusieran sistemas parecidos. En el año 1932, Le Corbusier propuso el llamado Plan Obús para la ciudad de Argel. ¿Y en qué consistía? Su modelo cambiaba la ciudad jardín horizontal por una versión en vertical. Ahí aparecía la idea de mega edificio que se desarrollaba paralelo a la costa y dependía de una infraestructura de transporte. Con la diferencia de que si Arturo Soria apostaba por el tren, Le Corbusier hacía lo mismo, pero con el coche. Y la historia de las ciudades lineales no acaba aquí. En 1969, Superestudio diseñó una utopía estructural llamada Monumento Continuo que recorría el planeta y se adaptaba para dejar pasar los rascacielos de Manhattan. Dos arquitectos como Peter Einsman y Michael Graves unieron dos núcleos urbanos a través de una ciudad lineal y Rem Koolhaas hizo lo mismo para su proyecto final de carrera. Vale, entonces, ¿por qué no se construyó ninguno de ellos? En la siguiente parte vais a entender uno de los principales motivos. Colocar un muro gigante que atraviesa el desierto no es una buena idea. No lo es, entre otras cosas, porque estás dividiendo un ecosistema. Si la historia nos ha enseñado algo a lo largo de todos estos años, es que en los bordes ocurren cosas. La frontera, por ejemplo, es una zona que separa dos países o territorios. Puede ser una línea física, como un río o una cordillera, o una línea administrativa. En realidad no existe tanta diferencia entre lo que hay a un lado de la frontera y a otro. Pero cuando dividimos, se está marcando una línea sobre el plano, y en esos bordes existe muchísima fricción. Cuando se coloca un muro tan inmenso y se corta el paisaje de la manera en la que se quiere cortar, se genera un problema en la flora y en la fauna. En términos de materialidad, si tu edificio va a atravesar tres ecosistemas diferentes, desde un desierto costero hasta montañas, pasando por un valle, no tiene sentido que sus materiales sean los mismos, porque no se van a comportar de la misma manera en esos tres lugares diferentes. También podríamos debatir si es razonable colocar vidrio reflectante en las fachadas de un muro de 500 metros de alto, porque claro, ¿qué ocurre con todas las aves que viven en la zona? Ya no es solo que las estás obligando a modificar sus rutas migratorias, es que cientos de ellas pueden morir estampadas contra esos cristales. Y no solo eso, es que no nos olvidemos que con los vidrios existe algo que se llama reflexión. El edificio Walkie-Talkie en Londres, por culpa de su curvatura, concentraba los rayos de sol en un mismo punto y llegó a quemar las alfombras de varios locales y derritió la carrocería de varios coches. Ahora imagina lo que puede hacer una superficie reflectante
importante tan grande en medio del desierto. Lo cual hace que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Es de verdad la ciudad lineal la mejor solución para evitar los problemas de desplazamiento? Una de las razones de que The Line sea una línea es precisamente el transporte. Sus creadores quieren que la ciudad sea sostenible y la han diseñado para que no tenga que utilizarse el coche. Todo debe encontrarse a 5 minutos andando. Esto supone varias cosas. Lo primero, una mezcla de usos dentro de la ciudad. Esto significa que las viviendas deben entrelazarse con el comercio, las escuelas, el centro de salud, las oficinas y los lugares de ocio. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Lo segundo, al ser una ciudad tan larga, van a crear un tren que, según sus teorías, va a llegar de un punto a otro de la ciudad en tan solo 20 minutos. Un tren que, contando que no tenga paradas intermedias, debería circular a más de 550 km por hora. Teniendo en cuenta que el tren más rápido del mundo se encuentra ahora mismo en China y alcanza los 460 km por hora, ya pueden ir mejorando muchísimo la tecnología si quieren llegar a cumplir eso de los 20 minutos. En cualquier caso, y dejando eso del tren fuera de la ecuación, es muy complicado diseñar una ciudad para 9 millones de personas y tener claro que todos ellos van a estar solo a 5 minutos andando de sus casas. No por nada, sino porque con las dimensiones que tiene este muro, la única manera de densificar la ciudad es en altura. Y viendo los vídeos que han sacado ya vemos lo que ocurre. El desplazamiento es sí o sí en vertical. Vamos, que para llegar a los sitios en 5 minutos aquello tiene que estar plagado de ascensores. Y con tanta altura y tanta pasarela, The Line parece más un videojuego de plataformas que un proyecto que de verdad ha sido pensado de manera coherente. Vale, pero ¿y los renders? Está feo que yo lo diga, pero esta es mi parte favorita del vídeo. Yo entiendo que los renders son necesarios hoy en día para los proyectos. Se han convertido en una herramienta de marketing que en muchas ocasiones juegan con la tecnología para vendernos una realidad que nunca va a existir. Son como un maquillaje artificial para que todos veamos más guapo un edificio. ¿Vale? Hasta aquí todo ok. De hecho, ya hice un vídeo sobre este tema hace tiempo y te recomiendo que lo veas en cuanto termines este que estás viendo porque es canela en rama. Ahora bien, os voy a decir una cosa y de este podio no pienso bajarme. Los renders de The Line son una fantasía. Empecemos por los árboles. Que sí, que no solo hablo de los bosques del tamaño del Amazonas que han conseguido hacer crecer en medio del desierto, en una ciudad que se supone que es huella de carbono cero. Es que atención, porque también hay árboles voladores. Y si no me creéis, aquí los tenéis. En una especie de macetas gigantes que flotan en el aire. Yo puedo entender que mantener un árbol en el desierto en una zona donde escasea el agua es muy complicado, y llenar las infografías de vegetación o cascadas es muy fácil en el ordenador, pero conlleva una serie de gastos. Pero lo de meter en los render plantas voladoras ya es que es de otro nivel. O sea, es que no nos quieran engañar, es que ya les da igual la vida. Luego está el tema del estadio de fútbol, porque en algún punto del proyecto imagino que alguien pensaría, oye, no vamos a hacer una ciudad para 9 millones de personas sin tener en cuenta que a la gente les gustan los eventos deportivos. Y no sé si como solución rápida dijeron, vale, pues sí, pues mete un estadio en los renders. Y el becario fue ahí tan contento a meter el estadio en la separación que le habían dejado entre los dos muros y se dio cuenta de que no cabía. Así que con sus dos huevos morenos lo plantó ahí medio girado y aprisionado por todo lo que tiene alrededor, porque es que ya da agobio solo de pensarlo. Que digo yo que habiendo diseñado desde cero una nueva tipología de ciudad en medio del desierto y con un tren que viaja a más de 500 km por hora, no sé. Podrías haber pensado en una nueva tipología de estadio también. No meter el de toda la vida ahí medio apretado como quien no quiere la cosa. Y la verdad, si no sabían cómo resolverlo, pues no lo pongas en el render y ya se encargará de ello alguien más adelante si el proyecto sigue adelante. Es que la gente se mete en unos jaleos ella sola y sin necesidad alguna. Según el príncipe heredero, esta ciudad está pensada para las personas. En el vídeo de presentación comenta que la revolución industrial ha transformado nuestras ciudades y se ha dado más importancia al coche o a las fábricas que a sus propios habitantes. Y tiene razón en esto que dice, pero si pensamos en habitantes, ¿quién va a vivir en The Line? ¿Van a llevar a miles de personas de repente? Las ciudades funcionan porque son una compleja relación entre diferentes factores. La gente tiene que vivir, pero también tiene que trabajar. Hacen falta tiendas donde comprar alimentos y hospitales donde curarse o escuelas donde llevar a tus hijos. También lugares de ocio como cines, bibliotecas o restaurantes. Porque las ciudades no son máquinas que de repente empiezan a funcionar si tú aprietas el botón. Lo cual nos hace preguntarnos por el crecimiento. ¿Cómo va a crecer la ciudad? ¿Desde el centro hasta los extremos? ¿O se va a ir construyendo barrio por barrio a medida que se va trayendo gente para que viva dentro del experimento? El problema con The Line es que todos los asentamientos del mundo necesitan expandirse a medida que la población va creciendo. Y aquí solo pueden hacerlo en dos direcciones, o alargando la línea del desierto o aumentando su densidad en altura. Las ciudades tradicionales han crecido históricamente hacia las afueras. Y ojo, no digo que este sea bueno ni que sea malo, digo simplemente que es lo que ha ocurrido. Aunque si vives en un lugar con límites naturales, como el mar o las montañas, te quedas sin terreno para poder expandirte. Así que no hay más remedio que hacerlo en vertical, como ha ocurrido en ciudades como Tokio o Bangkok.
El problema con The Line es que ya se está marcando un límite desde el principio al acotar lo que ocurre entre dos muros que no pueden aumentar su espesor. El propio proyecto es tan rígido que obliga a que el crecimiento sea solo en una misma dirección. Bueno, venga, vamos a dar por hecho que se va construyendo y la gente se va mudando allí poco a poco a medida que va aumentando. ¿Cuál es el problema entonces? Vamos a imaginarnos cómo sería vivir allí. Y en esta parte tengo más preguntas que respuestas, no os voy a engañar. Lo primero de todo, ¿cómo llega la luz a todos los espacios? Al tener dos muros paralelos tan altos y separados la mitad de lo que miden, ¿cómo se van a iluminar las viviendas? Si ya existen problemas en muchas calles de nuestras ciudades en donde el edificio de frente tapa el sol con una altura muchísimo menor, entiendo que habrán pensado en este tipo de detalles. ¿Y cómo es la ventilación? Porque no nos olvidemos de que la ciudad está en el desierto y allí existen unas temperaturas extremas de día y de noche. ¿No se les ha ocurrido pensar que quizás en lugar de una fachada llena de espejos, esa piel debería ser porosa para que corra el aire? Porque todas las ciudades se calientan ellas solas por las actividades que ocurren dentro. Así que ¿cómo se van a disminuir estas temperaturas tan altas? Entiendo que no queda más remedio que utilizar tecnología para ello, y aquí entramos otra vez en esa parte de sostenibilidad que tanto prometen. El príncipe heredero de Arabia Saudita aseguró que The Line tendrá una huella de carbono cero mientras funcione. El problema es que el enorme costo de carbono durante su construcción va a sobrepasar cualquier beneficio ambiental que pueda ocurrir después. Ya lo dijo Philip Olfin, y os leo. No se puede construir un edificio de 500 metros de altura con materiales bajos en carbono. Esto requeriría una cantidad fenomenal de acero, vidrio y hormigón. Este señor, que es director de la Escuela de Medio Ambiente de Sydney, ha estimado que la construcción de The Line produciría más de 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono incorporado, lo que equivale a más de 4 años de las emisiones totales del Reino Unido. ¿Es entonces realmente sostenible esta ciudad o solo cuando ellos quieran empezar a contar con el cronómetro? Para mí esta es la pregunta del vídeo y me gustaría que todos reflexionemos sobre ella. ¿Cuál es el verdadero motivo de que alguien quiera construir una mega ciudad así de repente de la nada? ¿O por qué no intentamos mejorar con todo esto que ya sabemos las ciudades que ya tenemos en vez de empezar una de cero? La realidad es que existen muchísimos problemas de habitabilidad en ciudades de Arabia Saudí e incluso proyectos de barrios que comenzaron a construirse y con el paso del tiempo han quedado abandonados. ¿Para qué empezar otro más desde cero? ¿No tenemos los suficientes problemas como para crearnos unos nuevos? O sea, no entiendo cuál es la razón de atraer a inversores a que metan su dinero en algo tan utópico e irreal en vez de intentar mejorar algo que ya existe. No sé, ¿es una razón política? Si se os ocurre cualquier otra razón, por favor escribidla en los comentarios para que la podamos leer todos. Evidentemente, muchos teóricos y urbanistas ya se han pronunciado sobre The Line. Marshall Brown, director del Centro de Imaginación Urbana de Princeton, dijo lo siguiente: incluso imaginar cómo sería esta ciudad una vez que se complete o qué sucedería con ella en el tiempo, o cosas como cuánta materia prima se necesitaría para construirla, o cuánta fuerza es necesaria para bombear agua de un extremo a otro, o qué sucede con cosas como el viento y el calor en una escala tan grande, no es posible con las comparaciones existentes, porque todo lo que rodea a The Line ahora mismo es una incógnita. Aunque ya haya empezado a construirse, solo el tiempo dará la razón a quien la tenga. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis seguir leyendo más sobre arquitectura, os recomiendo mi primer libro, Arquitectura de andar por casa, que ha salido hace unos meses y a la gente le está encantando. Podéis haceros con él en Amazon o en la librería de vuestro barrio, así que os dejo el enlace en la descripción. Y nada más, amigos y amigas, nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo.